Doctor Evergato, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, estamos todos bien. ¿Tú bien? Bien, por suerte. Ya. Me alegro. Nos gustaría hablar hoy un tema básico de estos días, todo lo relacionado con el dragado de Martín García, que ha generado esta polémica o esta situación de tirantez, si es que en algún momento no hemos estado en situación de tirantez con el gobierno argentino desde que se instaló el kirchnerismo en la vecina orilla, ¿verdad? Pero antes te quiero pedir, yo sé que es un exceso, pero por lo menos 2 o 3 líneas a propósito de esto, de este informe del Instituto de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que expresa que la suspensión de Paraguay que resolvieron los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay en la última cumbre del Mercosur en Mendoza a fines de junio, es inválida por cuestiones de forma y fondo, y que la incorporación de Venezuela como socio pleno carece de validez y no produce efectos jurídicos. Ahora, qué impotencia, ¿no? Si el derecho está del lado de una nación, ¿cómo esa nación puede quedar absolutamente sola, y lo que el derecho indica, quedar absolutamente de costado? Exactamente. Qué situación peligrosa, además. Coincido con esa descripción que tú haces, que me parece muy correcta. Uno queda con una sensación de desvalimiento, de que es tan fácil pasar por encima del derecho, ¿verdad? Sí. Y que lo hacen tantos países, porque no es Uruguay, es Brasil, es Argentina, es Venezuela, que se pliegan a una medida groseramente ilegal, ¿verdad? Sí. A mí este pronunciamiento del instituto me resulta muy importante porque es un pronunciamiento de un organismo absolutamente imparcial, técnico, como es proviene de UDELAR, de la Universidad de la República, es el Instituto de Derecho Internacional Público, es decir, es el máximo organismo consultivo de la facultad en materia de Derecho Internacional Público, no es una cosa menor, y concluye con lo obvio, no había ninguna razón para expulsar a Paraguay del Mercosur, no había ninguna razón de orden jurídico que permitiera esa medida. Y sin embargo, con una facilidad asombrosa se la expulsó. No se tuvo en cuenta la Constitución paraguaya, no se tuvo en cuenta que en Paraguay no hubo violencia, que en Paraguay no hubo ningún movimiento de protesta popular, que el propio Lugo aceptó el pronunciamiento, en fin, no se tuvo en cuenta nada, y se arrasó con algo tan importante como es la independencia de un país. De ahora en más, cada país latinoamericano que esté involucrado en algún tratado internacional regional y deba tomar alguna medida, una de las cosas que tendrá que pensar es qué reacción podrá tener en el exterior esa eventual medida que toma, lo cual ya agrega un motivo de subordinación a la independencia natural de las naciones, ¿verdad? Sí. Tú no podrás tomar una medida que tenga que ver con el exterior sin pensar muy seriamente si eso no te afectará desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del relacionamiento de los países. Es verdaderamente grave. De manera que este pronunciamiento no hace más que, patentizar lo que es un abuso de derecho notorio, ¿verdad? Notorio, pero que además, yo lo he dicho muchas veces, porque me parece importantísimo, no me parece un tema menor, el hecho de que la propia Latinoamérica, tan celosa en el pasado de su independencia, que fue tantas veces desconocida por Europa en el siglo XIX, por los Estados Unidos en parte del XIX y en el siglo XX, ¿verdad? Las intervenciones en Centroamérica contra la que tantas veces reaccionamos, la figura de Quijano, erigido en un paladín de la defensa de la independencia cerrada de los países latinoamericanos, que la propia Latinoamérica ahora
desconozca el principio de no intervención y que sea el gobierno uruguayo de izquierda el que promueva esta medida, francamente da lugar primero alarma y después a una profunda desazón, ¿no? Sí. ¿Sabes? Los otros días tuve la oportunidad de encontrarme en televisión con una entrevista a... se ve que era un cientista, tal vez político español, digo esto y perdón por la imprecisión, porque tomé la entrevista avanzada y no llegué a saber quién era, pero era alguien que decía cosas muy interesantes. Ajá. Y que se pueden aplicar a este tipo de casos. Por ejemplo, la ciudadanía hoy, el ciudadano hoy, las personas, nosotros que vivimos en este mundo, ¿nos importan este tipo de hechos políticos? Él aseguraba concretamente que el mundo hoy está regido por la economía y que a los ciudadanos contagiados, ¿verdad? Y además impregnados de esa realidad que hoy se deposita sobre el mundo, los hechos políticos prácticamente no le importan. Pueden generar un criterio, pueden generar en ellos una reacción, una convicción, pero que finalmente no es lo que los decide a impulsar, digamos, un pensamiento que pueda ir a la acción. Es decir, lo que el ciudadano hoy en el mundo, según este español establecía, le importa es la economía. En el resto, los aspectos políticos le aparecen como hechos absolutamente menores. Es muy posible que así sea. Yo de todos modos creo que si no le importa hoy, no le importó nunca en la historia de la humanidad, ¿verdad? No creo que sea un fenómeno que tenga más presencia hoy que en el pasado. Por el contrario, el ciudadano de la Edad Media o de la Edad Moderna o del siglo XIX estaba mucho menos informado que el actual, de modo que si hoy no le llega, tampoco le llegaba antes. Pero creo que sigue siendo verdad, no obstante, de que los fenómenos políticos o los fenómenos que no tocan directamente el bolsillo del ciudadano tienen poca incidencia en sus decisiones. Aún así, Jorge, los paraguayos, que probablemente tampoco les importara seguramente a la ciudadanía paraguaya las implicaciones políticas de los actos de su gobierno, hoy van a empezar a sufrir ciertas restricciones directamente económicas derivadas de su expulsión del Mercosur. De modo que a la larga esos procesos, aunque en primera instancia no muevan la conciencia de los ciudadanos, terminan afectando a los ciudadanos. Estas cosas que, digamos, transforman el mundo, que afectan la independencia o la integración de los países en espacios regionales, al final tienen consecuencias que sí se sienten en forma directa, ¿no? Claro. En temas menores. Pero la reflexión me parece interesante. En líneas generales, la gente en Estados Unidos el fenómeno está muy medido. Hay una amplia mayoría de norteamericanos que ignoran la política exterior de su país y es una potencia mundial, de modo que no cabe sorprenderse, ¿no? Bien, Dragado del canal de Martín García, reunión de los presidentes allí en la cumbre, una reunión que en un principio estuvo complicada de agendar, un libro que le llevó de regalo el presidente Mujica, según una crónica que aparece hoy en el semanario Búsqueda, un libro publicado hace casi 100 años, que fue editado en 1929 por el historiador Pablo Blanco Acevedo, con el título El gobierno colonial en el Uruguay y los orígenes de la nacionalidad, y una recomendación que le hace Mujica a Cristina Fernández: léete si podés, aunque sea un capítulo, para entender lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, yo escribí, y perdón por citarme, pido excusas directamente, pero escribí una nota el lunes en el diario El País que se llama La lucha de puertos. El libro también hace mención, o directamente está referido a la lucha de puertos, de modo que el enfrentamiento entre Uruguay y Argentina que Mujica le trata de hacer recordar a la presidenta argentina tiene que ver con digamos, antiquísimo enfrentamiento, que tiene que ver además con la generación
de ambos países, ¿verdad? Aparentemente la tesis, yo no leí el libro, pero la tesis de Pablo Blanco Acevedo allí, por referencias que tengo de la obra, es que el surgimiento de las nacionalidades comenzó a través de ese enfrentamiento de pueblos. Es muy común que las naciones se formen en función de confrontaciones entre regiones de un país o entre espacios geográficos determinados. Bueno, la lucha de puertos aquí, el hecho de que Buenos Aires nos cobrara determinados impuestos que usaba en su beneficio a la entrada de los buques al puerto de Montevideo, habría sido uno, pero importante, de los orígenes de las nacionalidades oriental y argentina, ¿verdad? Creo que Mujica estuvo oportuno con ese regalo, aunque probablemente no estuvo tan oportuno en la conversación posterior, de la cual no sabemos nada, y a eso me quería referir. Yo digo, hay mucho para decir de todo este proceso de enfrentamiento respecto a este tema concreto del dragado. Da la impresión de que si uno juzga la actuación general y global de la delegación argentina en las conversaciones en el seno del ámbito de la CARP, del Tratado del Río de la Plata, sí, hubo intenciones dilatorias muy claras, no hubo un propósito, digamos, como debió haberlo, de apurar las cosas para que se dragara el canal. Hace 2 años y pico que estamos conversando y no logramos ni siquiera poner en marcha la licitación para elegir la empresa que lo va a hacer. Y claramente me da la impresión de la lectura de toda la documentación sobre el tema que la delegación argentina ha trancado, ha boicoteado, se ha portado mal con Uruguay, con su hermano nacional, en la medida que ha querido proteger al puerto de Buenos Aires. Eso me parece clarísimo. Pero por otro lado te diré, Jorge, que tampoco es nada clara la política exterior uruguaya. Si Uruguay pretendía que la cosa se moviera rápidamente, no debió haber hecho denuncias a medias, semidenuncias, denuncias de hechos que luego desmiente, ¿verdad? Sí. Implicaciones al gobierno argentino que después dice que no puede, a la delegación del gobierno argentino en la CARP, que después dice que no puede probar, pedidos al Tribunal de Cuentas sin advertirle al Tribunal de Cuentas cuáles eran los límites políticos de la cosa. En fin, me parece que es una política que por un lado pretende agilitar el dragado del puente con la mano derecha, pero que con la mano izquierda ejecuta acciones que le dan argumentos al gobierno argentino para frenar las actuaciones. Y me parece que esto también hay que decirlo, ¿no? Tampoco nos convirtamos nosotros en las víctimas de las maquinaciones extranjeras sin ninguna culpa en todo este proceso. Fue lamentable lo de Baráibar, denunciando un hecho que le habían pedido aparentemente que se callara la boca y denunciándolo por escrito, fue un daño importantísimo a la política exterior uruguaya. Sí, Julio Baráibar, ¿verdad? El embajador Julio Baráibar, que fue el que denunció lo que Bustillo le había comunicado verbalmente. Por algo Bustillo no le había mandado un documento, se lo había comunicado verbalmente. Bustillo es el presidente uruguayo de la comisión del Tratado del Río de la Plata. De manera que Uruguay ahí actuó torpemente y le dio un formidable argumento a Argentina para dificultar, semitrabar la continuación del dragado. Argentina dice, señores, si ustedes mismos denuncian a una empresa como presuntamente implicada en maniobras dolosas, ¿cómo pueden ahora pretender que sea esa misma empresa una de las que compita en la licitación? Si ustedes tienen dudas sobre todo eso, bueno, despejen las dudas y luego veremos cómo dragamos el canal. Yo sé que en el fondo Argentina lo que busca seguramente es enlentecer la obra, pero esta es una conjetura. Lo cierto que le hemos dado con una torpeza singular el argumento para que tome las medidas que tomó. Claro. Y eso es un hecho. Del mismo modo, Jorge, y esto me parece una dimensión importante del problema, que el presidente Mujica no tiene el derecho de declarar el tema reservado y sacarlo de la discusión pública. Yo como oriental, como uruguayo, quiero saber qué es lo que está pasando.
Exijo saber qué es lo que está pasando. Quiero saber hacia dónde se dirige la negociación uruguaya. ¿Qué está buscando Uruguay en esta negociación secreta? ¿Cómo es que declaramos el secreto de Estado y el tema desaparece de la agenda noticiosa y se va a arreglar entre bambalinas sin que se va a arreglar o no se va a arreglar entre bambalinas sin que ninguno de nosotros sepamos nada de lo que va a ocurrir ni cómo se va a negociar? Yo no pretendo, Jorge, que nos den los detalles. Uno entiende que hay determinadas cuestiones que por su importancia, por su profundidad, por su complejidad, por involucrar sensibilidades, deben manejarse con reserva. Pero el presidente de la República no tiene el derecho de declarar absolutamente reservado el tema y desinformar totalmente a la población. Primero hizo 5 comunicados seguidos, generando un ambiente entre él y la Argentina, hicieron creo que 8 comunicados, enrareciendo el ambiente. Y después, por decisión soberana del señor presidente de la República, saca el tema del debate público, se lo guarda en el bolsillo y lo maneja él. Es verdaderamente indignante que un país se maneje de esa manera, decretando el secreto de Estado cuando se le ocurre al presidente. Señores, acá nos estamos jugando el acceso a los puertos, un tema vital en un país como el Uruguay, que tiene su infraestructura absolutamente dañada, donde no funcionan los ferrocarriles, donde los puertos no tienen capacidad, donde no tenemos líneas aéreas, donde todo es muy difícil en el tema de infraestructura. ¿Y cómo puede ser que ahora el tema, cuánto tiempo lo va a tener el presidente en su bolsillo a la espera de resolverlo con su talento personal? Yo manifiesto enérgicamente en este aspecto mi gran disgusto con todo esto, ¿verdad? Uruguay se ha manejado una vez más con una torpeza en política exterior que realmente la tradición del país no tenía, de modo que, insisto, muy preocupante, ¿no? Sí, a mí me preocupa también las manifestaciones esas de siempre hemos perdido a lo largo de la historia con la Argentina. Gerardo Caetano decía que no es así los otros días, en una actitud de resignación que realmente me parece que no se corresponde, ¿verdad? Es decir, un país debe, independientemente de pensar si van a entrar 3 pesos más o 5 pesos más o 10 millones de pesos más, pensar en lo que está bien o en lo que está mal. Tú lo has dicho, Jorge, el anteponer lo económico a las razones jurídicas son las que luego nos hacen pagar estos precios. Sí, yo sé que el presidente, intuyo que el presidente tiene las mejores intenciones, pero cuando dice cosas como que la política, por ejemplo, está por encima de la ley, bueno, ya estamos en un campo donde cualquiera puede entender cualquier cosa en el futuro, ¿verdad? No sé, no me gusta nada la relación, el vínculo que tenemos con el gobierno argentino, no con los argentinos, sino con el gobierno argentino. Con el gobierno argentino de turno, además. Sí, claro. Tú lo decías hoy, es el kirchnerismo que es el peronismo, en el cual desgraciadamente Uruguay, salvo cuando firmó el Tratado del Río de la Plata en un gesto de grandeza de Perón, que sí hay que agradecerle y acreditarle debidamente, en el resto de la historia con el peronismo siempre hemos tenido relaciones muy ríspidas, muy complicadas, ¿no? Sí, ahora, ¿esto es peronismo? Bueno, el peronismo es muy difícil de definir, ¿no? Claro. Pero capaz ellos, que vos sos peronista y yo también. Es probable. Sí. Ellos se autoidentifican como peronistas, ¿no? Sí. Al punto de que ahora los nuevos billetes de 100 pesos, que es la mayor denominación del billete argentino, va a tener la imagen de Eva Perón, ¿no? Sí, Cristina Fernández parece admirar más y afirmarse más en la figura de Eva Perón, una figura femenina, no olvidemos, ¿verdad? En el poder, aunque nunca llegó a ser ni siquiera vicepresidente, su esposo Juan Domingo Perón no le aceptó su pedido de ser candidata a la vicepresidencia de la Argentina en su momento, una de las grandes frustraciones. Cristina Fernández parece tener más afirmada su simpatía en Eva Perón que en Juan Domingo Perón. Pero bueno, se vienen tiempos complicados.
y también en lo económico, ¿no? En lo relacionado. Hoy, por ejemplo, dábamos la información, después de ese acuerdo, que no solamente seguramente está firmada esta decisión argentina en ese acuerdo, pero se había acordado por parte de operadores turísticos de Maldonado, concretamente utilizar o facilitar a través de la tarjeta de crédito la llegada y los consumos de argentinos aquí en Uruguay, en Maldonado. Bueno, ahora se ha sabido en las últimas horas que el gobierno de Cristina Fernández está proyectando poner un impuesto adicional a los argentinos que utilicen su tarjeta de crédito en el exterior. Sí. Y además para comprar dólares hay que hacer, los turistas tienen que hacer la solicitud una semana de anticipación. Sí, complicado, ¿no? Complicado. Yo creo que va a sufrir mucho el turismo uruguayo este verano, ¿no? Sí. Eso en medio de las loas a la integración. Ahora, ¿qué tiene Uruguay? Uruguay no tiene absolutamente nada que le interese a la Argentina, solo somos dependientes de Argentina, porque ese sería un tristísimo papel. Me da una tristeza pensar que se puede actuar con esta impunidad, ¿verdad? Y una impotencia, como te decía al principio. Claro, hay quienes dicen, por ejemplo, hay oyentes que en estos momentos dicen, bueno, nosotros tendríamos con Gran Bretaña que hacer lo de las Malvinas, hacerles cosas que le duelan. Bueno, eso es un proceso también que lleva, digamos, a desenlaces imprevisibles, ¿no? Por supuesto. Lo último que podemos hacer es apelar a un nacionalismo reactivo e instintivo contra la Argentina. Es decir, tú lo decías bien, nosotros no podemos vivir sin la Argentina puede vivir sin Uruguay. Ahora, la actitud de Tabaré Vázquez, ¿sabes qué? Me pareció más a la altura de los acontecimientos en la etapa final. Puede ser, yo creo que tuvo mayor dignidad, ¿verdad? Sí. Y ese es un valor importante para nosotros, y creo que es un valor importante para el país en sí mismo. Cuando el país muestra dignidad, Argentina de algún modo se la reconoció. Cuando Uruguay muestra falta de dignidad, nos pasa como nos pasó con los comunicados. Fue el comunicado de Timerman haciendo escándalo sí. Irónicamente sí. el país fue lamentable, ¿no? Es un personaje, bueno, están faltando grandes diplomáticos en el Río de la Plata, por lo menos. Allí en Uruguay sin duda alguna, y en la Argentina da la impresión de que es lo mismo, ¿no? Sí, es cierto, además hay que reconocer que el presidente Mujica logró destapar el tema del puente, ¿no? Que ya era un hecho absolutamente insostenible. Ever, en una semana la seguimos, ¿te parece bien? Cómo no, un gusto, Jorge. Un abrazo, adiós, que pase bien, chau.